Este vídeo fue hecho a petición de uno de los miembros del canal. Gracias totales. En 2020, República Dominicana vivió un auténtico terremoto político, pues después de 16 años ininterrumpidos de gobierno del PLD, finalmente llegó al poder Luis Abinader con su partido, el Partido Revolucionario Moderno. Ya han pasado 5 años desde esas elecciones, así que ¿qué ha hecho Abinader en este tiempo? ¿Qué rumbo ha tomado el país desde su administración? ¿Está haciendo un buen trabajo? Hoy hablaremos de todo ello. Este es un país del que se habla relativamente poco, pero República Dominicana se encuentra atravesando una nueva era política desde la victoria de Luis Abinader en el año 2020. En el papel, tanto él como su partido, el Partido Revolucionario Moderno, pertenecen a la corriente izquierdista y socialdemócrata del espectro político, una corriente que en este canal conocemos muy bien por ser especialistas en la depredación sistemática de la economía y el amor incondicional por el dinero ajeno. Sin embargo, al analizar correctamente y detenidamente sus medidas, he notado que Abinader ha llevado una gestión relativamente pragmática, con algunos puntos, algunas medidas notablemente positivos y algunos otros que son sumamente lamentables. Un gobierno de luces. Antes de empezar a analizar el gobierno de este señor, de Luis Abinader, hay que aclarar que él no recibió una herencia para nada fácil. No solo tuvo que coger el país en el momento en el que era un fierro caliente, porque era 2020 y todos sabemos lo que pasó ese año, sino que había recibido una herencia bastante destructiva de parte de su predecesor, Danilo Medina, y el izquierdista PLD, que había llevado una política económica de lo más despilfarradora, muy clientelista, muy estatista, con un altísimo aumento del gasto público. Dicho lo anterior y habiendo puesto todo en su contexto, el primer punto positivo que destaca de la gestión de Luis Abinader es el crecimiento económico del país. Es verdad que República Dominicana ya llevaba un tiempo creciendo de forma notable, especialmente cuando se lo compara con sus vecinos caribeños. Sin embargo, con Luis Abinader esta tendencia se ha profundizado, pues su crecimiento ha sido interanual entre 2021 y 2024 de un 6,4% en promedio, luego por supuesto de una contracción del 7% de su economía, aunque por supuesto esto fue en 2020, es decir, fue un año extraordinario, así que medio que si somos indulgentes con él, podríamos decir que los datos que realmente estaban bajo su control reflejan un crecimiento del 6,4%. Este extraordinario crecimiento económico no es porque sí, se debe a varias decisiones acertadas del propio gobierno de Abinader, y una de las más importantes es mantener y potenciar vía incentivos la inversión privada en diferentes sectores, especialmente en un sector que él conoce bastante bien, que es el turismo. Esto es algo que mucha gente, bueno, prácticamente todos los países deberían hacer, potenciar específicamente los sectores en los que son buenos utilizando los fondos privados, no los fondos públicos. ¿Por qué? Porque de este modo permite que los sectores más importantes de cada nación, que son específicamente de un país, es decir, puede variar dependiendo de muchos factores, incluso geográficos, den lo mejor de sí y fomentar así el crecimiento económico y la generación de empleo genuino y sostenible. En el caso de República Dominicana, debido a sus paisajes y a su condición insular, por supuesto que el turismo es uno de sus sectores más importantes, de modo que al fomentar la inversión privada a través de cierta desregulación, Abinader permitió que hubiera un crecimiento económico sostenido en esta área. Y adicionalmente, una medida que no fue realmente ideada por él, pero que él tuvo el acierto de no derogar, fue la creación de las zonas francas, una medida que también ha funcionado en otras naciones como por ejemplo Uruguay. Básicamente estas zonas son puntos específicos de la nación en los que la legislación tributaria y la legislación laboral son mucho más laxas que en el resto del país, lo que permite la generación de empleo con mejores incentivos para los propios empleadores y de este modo más y mejores salarios para los empleados en estas zonas con respecto al resto del país. Y todas estas medidas en conjunto sí generan riqueza y generan crecimiento económico. Y el segundo y lamentablemente último punto positivo que podemos destacar de la gestión de Luis Abinader es la reducción del déficit fiscal. Para el que no lo sepa, esto ya lo he explicado en otras ocasiones, pero para el que no lo sepa, el déficit fiscal es básicamente cuando tu estado, tu gobierno, gasta más de lo que ingresa. Imagínate que tú eres un hombre de familia, eres el proveedor de la casa, etc. Bien. Y tienes un salario de clase media. Pero a pesar de ello, tú quieres irte de viaje a China 2 veces al año, quieres cambiarte el coche a unos 0 kilómetros de una marca pija, quieres cambiarte de casa a una en el barrio más exclusivo de tu ciudad.
y todavía tienes un salario de clase media. Bueno, evidentemente no te va a alcanzar. Ahí tú tienes un déficit. Y con el Estado pasa exactamente lo mismo. Muchas veces los gobiernos, a pesar de ingresar poquito, terminan gastando como si no hubieran mañana porque total es el dinero de los demás y entran en déficit fiscal. Hablando de República Dominicana, Abinader recibió en 2020 un déficit fiscal del 7% del PIB, que es una locura, en parte por la pandemia y en parte por el nefasto legado económico de Danilo Medina. Y lo ha conseguido reducir, según los últimos datos que manejo, que son hasta 2024, al 3,1% del PIB, que sigue siendo un déficit estructural, pero es notablemente inferior y de hecho es de los más sanos, si se quiere, que hemos analizado en este canal. Por supuesto, yo insisto y voy a mantener que el déficit correcto para mí es de 0, pero comparado con lo que hemos visto anteriormente, 3,1% sí es un número relativamente salvable. Ahora bien, que no nos confundamos, porque este punto debe ser matizado porque no es tan bonito como parece. Detrás de la reducción del déficit fiscal, que ya digo que está muy bien, se esconde una medida que puede ser muy perjudicial a largo plazo, pero eso ya lo veremos en los puntos negativos. Un gobierno de sombras. El primer punto negativo de la gestión de Abinader ha sido el incremento paulatino del gasto público. Es verdad que no lo ha incrementado todo de golpe, principalmente porque ya había sido notablemente incrementado, insisto, desde la gestión principalmente de Danilo Medina. Sin embargo, Abinader no ha cesado con esta tendencia. Aunque ha sido paulatino, el incremento del gasto público ha sido palpable. Por poner un ejemplo ilustrativo, en el primer trimestre de 2024 el gasto público creció un 9,1% interanual, una absoluta salvajada. Y alguno dirá, ¿para qué se está yendo este gasto público nuevo? Principalmente para programas sociales y clientelismo, que se ha multiplicado durante la gestión de Abinader, principalmente en cuestiones como los bonos, los famosos bonos de 1.500 pesos dominicanos, y programas de vivienda, entre los que se encuentran Familia Feliz y Mi Vivienda, entre muchas otras formas de clientelismo político barato que ya conocemos que de barato tiene poco porque termina saliendo notablemente caro. Pero no solamente ha gastado en cuestiones clientelares, puesto que también Abinader se ha dedicado a gastar muchísimo en obras públicas. ¿En qué obras públicas? En todas las que te puedas imaginar. Puertos, teleféricos, líneas férreas, todo lo que se construya, él lo ha querido construir. Y esto podría parecer algo extremadamente positivo, la viva imagen de un presidente que está invirtiendo en infraestructura para desarrollar al país, pero aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, a pesar de que esto suena muy bonito, no deja de ser obra pública y por lo tanto es inminentemente un nido de corrupción. Si no es con Abinader, con otra persona. Y dos, al ser obra pública también se sigue financiando con el dinero de todos los dominicanos y esto es terrible porque, como hemos visto, ha habido un aumento sostenido del gasto público. Es decir, en el momento en el que ya no se pueda gastar más, toda esta inversión va a terminar inminentemente deteniéndose o, en el peor de los casos, colapsando como ya ha sucedido en otros países de Sudamérica o de Centroamérica y el Caribe. Y finalmente, el peor de los gastos, a mi parecer, de la gestión Abinader, que es el aumento indiscriminado de la nómina pública, es decir, aumentar todo lo que se pueda la cantidad de empleados públicos. Y no me refiero a empleados públicos que podrían considerarse esenciales y deseables para la sociedad, como por ejemplo, yo que sé, profesores o médicos o incluso investigadores. No. Estamos hablando fundamentalmente de burócratas. Desde que llegó Luis Abinader al poder, ha incrementado la nómina pública, según datos oficiales, en 130.000 millones de pesos dominicanos, que es una locura y es extremadamente inviable a largo plazo, porque a medida que siga aumentando la nómina pública se va a hacer cada vez más difícil pagarla. Y no solo eso, sino que como ya hemos visto en anteriores ocasiones, y vamos seguramente a ver en el caso dominicano, cuanto más empleo público hay, es cada vez más difícil sacarlos, porque implica un mayor coste social y por lo tanto un mayor coste político. De modo que hacer reformas estructurales al Estado, cuando ya sean necesarias, no cuando son deseables, sino cuando ya son inminentes, cuando ya son inevitables, se hace cada vez más complicado porque implica un coste político mucho mayor. Y eso, en parte, es responsabilidad de Luis Abinader. Ahora bien, los más observadores habrán preguntado, pero Chris, si aumentó tantísimo el gasto público, especialmente en cuestiones de planes sociales, programas de vivienda, infraestructura y nómina pública, ¿cómo es posible que se haya reducido el déficit fiscal? ¿No es algo contradictorio?
Y la respuesta es sí, pero no. A ver, el déficit fiscal tiene distintas formas en las que se puede pagar, y una de las más usadas por distintos gobiernos es el endeudamiento. Desde que llegó Abinader, la deuda pública ha crecido en 168 millones de dólares, solo desde que él llegó a la presidencia, y actualmente ya representa más del 55% del PIB total del país. Por supuesto, la ventaja que tiene República Dominicana en el ámbito de la deuda es que siempre ha tenido una calificación crediticia relativamente aceptable, lo que le permite tener unos intereses moderadamente bajos en comparación con el resto de países de la región. Sin embargo, eso no implica que los intereses no sean perjudiciales para la nación. Por poner un ejemplo, solo en 2024, solo los intereses de la deuda total de República Dominicana consumieron un 17% del presupuesto consolidado del país. Al mismo tiempo, aunque es verdad que en menor medida, la emisión monetaria también ha jugado un papel importante en el pago de este extraordinario gasto público. Resulta que en el caso de República Dominicana, a pesar de que no han tenido una crisis inflacionaria, como sí le han tenido otros países de la región y del mundo, la emisión se ha manifestado también en forma de inflación, que se ha mantenido con diferentes altas y bajas, pero que ha llegado incluso a tener un porcentaje superior a los 10 puntos, superior al 10% en determinados momentos del gobierno de Abinader, especialmente en el año 2023, que fue sin duda el año más inflacionario de la gestión del flamante presidente dominicano. Conclusión. El gobierno de Abinader ha sido relativamente pragmático, relativamente razonable en cuanto a la gestión de la inversión privada, principalmente, especialmente en el sector del turismo, en donde ha permitido que exista una relativa libertad para los inversionistas locales y extranjeros, lo que le ha permitido gozar de un importante crecimiento económico amparado en los capitales privados. A pesar de esto y a pesar de los buenos, hasta cierto punto, buenos datos macroeconómicos de los que goza República Dominicana, Abinader no ha dejado en ningún momento de ser un izquierdista socialdemócrata, y esto se ha visto bastante reflejado especialmente en el papel del Estado, el aumento del rol del sector público en cada aspecto de la sociedad dominicana. Es verdad que Abinader ha logrado reducir el déficit fiscal, lo que está muy bien, pero también ha aumentado de forma peligrosa el gasto público, y no solamente el gasto público en infraestructura o cosas que se puedan considerar inversiones, sino también el gasto público corriente, es decir, mayoritariamente sueldos públicos. Así que podríamos pensar que hasta cierto punto él todavía tiene algún margen de maniobra para poder hacer los gastos, para poder hacer los recortes que se necesitan a todos esos gastos públicos, pero eso no va a poder ser si sigues aumentando la nómina pública, porque si aumentas la nómina pública, entonces hay más intereses de por medio, y en el momento en el que necesariamente necesites hacer los recortes pertinentes, no vas a poder sin que esto te cueste el gobierno, y por lo tanto nadie lo va a hacer. Es lo que se ha visto ya en otros países de la región. Y adicionalmente, este gasto público se ha financiado fundamentalmente con deuda, que eventualmente termina comiéndote todo el presupuesto a partir de los intereses, a pesar de que República Dominicana sigue gozando de una buena calificación crediticia. La situación de República Dominicana no es ni de lejos tan alarmante como la de otros países que aquí mismo hemos analizado. Sin embargo, esta tendencia, que no ha empezado Abinader, pero que sí ha continuado y que parece que va a continuar por los próximos años, sí es muy preocupante, porque aumentar el gasto público, aumentar la nómina pública, aumentar los planes sociales, sin otro respaldo que no sea la deuda, es un modelo absolutamente insostenible y que tarde o temprano caerá. Solamente se puede mantener si se realizan los recortes apropiados, que ni Abinader ni mucho menos la oposición parecen estar dispuestos a garantizar. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.